El título del mensaje es No te rindas. Dígalo conmigo. No te rindas. No te rindas. Vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 23, viendo todo el capítulo. Pero antes de comenzar, quiero compartir. Esta semana me tocó ir a la corte. Ya puedo ver varias caras. El pastor fue a la corte. No fui porque estuve en problemas o pleitos. Ya podía ver las caras de muchos de ustedes diciendo, el pastor ahí en la corte. Eso me recuerda a un pastor que le dijo a su congregación, hermanos, oren mucho por mí porque voy a estar en la montaña orando. Y todos los hermanos le creyeron y estaban orando por el pastor para que Dios le hablara en la montaña. Y de repente unos hermanitos decidieron, como no va a estar el pastor, nos vamos a quedar a ver el partido de las Chivas contra el América. ¿Hay algunos que le van a las Chivas? Nadie ve deportes aquí. El Atlas, ¿verdad? Viva la Atlas, ¿verdad, Chuy? Bueno, se quedó y se vio el partido, y como el pastor creía que todos en su congregación nunca fallaban y iban a estar ahí el domingo escuchando al pastor invitado, de repente los hermanitos que se quedaron a ver el partido vieron en la pantalla ¡el pastor! Porque la cámara se enfocó todo en el pastor y no estaba yo en la corte por alguna razón, aunque yo sé que muchos de ustedes estaban pensando eso. No, me llamaron a ser parte de jury duty. ¿Alguien de aquí ha sido llamado a ser jury duty? Parte de un jurado. Y la mera verdad, yo no quería ir. Decía, es una pérdida de tiempo y ahí estar escuchando un caso, pero al ver ido, me di cuenta qué tan equivocado estaba. Y como ciudadanos de este país, y tú eres ciudadano, es una responsabilidad de cumplir con este país en el cual vivimos. Y me llamó mucho la atención cómo el juez decía que en muchos países la democracia o la forma en que ellos hay un juez que gente corrupta simplemente puede pagarle y siempre le dan a mano o favor a esa persona. Y aquí en este país no es de esa forma. Aquí en este país es ciudadanos, 12 ciudadanos que vienen y escuchan el juicio y se encierran en un cuarto y tienen que delegar, tienen que hablar y llegar a un acuerdo los 12. Y si los 12, si hay 11 y 12 y uno de ellos no está de acuerdo, ¿qué pasa? Es un juicio nulo, mistrial. Y que se me hizo muy interesante, así que si les llaman a hacer jury duty, cumplan con ese requisito, no lo hagan como yo, ¿verdad? Que iba de mala gana, pero al final de cuentas dije, qué bueno que fui. Aunque no me llamaron a ser parte de los 12, ¿verdad? Pero estuve allí un día y escuchando el proceso y es algo muy interesante. Les platico esto, hermanos, tal vez digan, el pastor se fue bien lejos, ¿verdad? Les platico esto porque hoy vamos a estar viendo cómo Pablo va a estar sentado en la silla caliente, se puede decir, delante de un juez, delante de un jurado, y yo me pude dar cuenta todo este proceso de que cómo se siente una persona que está en la silla caliente, siendo juzgado ante un tribunal, ante un jurado, ante un juez. Y lo maravilloso en esta historia de Pablo es que él no necesita un abogado. Pablo es el instrumento perfecto que Dios usa para dar testimonio de Jesucristo. Vimos hace 2 semanas cómo Pablo se despide de los hermanos gentiles y con mucha tristeza y con mucho dolor en su corazón, los hermanos le decían, hermano Pablo, no nos deje, por favor, quédense aquí, porque allá en Jerusalén le esperan prisiones y tribulaciones.
Pero Pablo no hizo caso de eso. Pablo sabía que él tenía una misión que cumplir de parte de Dios y iba a ser fiel y obediente a cumplir esa misión. Vimos como Ananías, cuando oró por Pablo, Saulo, antes de su conversión, le dijo por la llenura del Espíritu Santo: Saulo, hermano Saulo, Dios te ha ungido y te va a usar para predicarle primeramente a los gentiles, segundamente a los judíos, a reyes, a gobernantes, a jueces. Y de hecho, hoy vamos a estar viendo cómo esto se lleva a cabo en la vida de Pablo. Así que Pablo hoy en este pasaje en Hechos 23 va a buscar la justicia de los hombres, pero vamos a ver cómo no hay justicia aquí en este pasaje. Pero qué hermoso es cuando buscamos la justicia de Dios, ¿no lo creen? La justicia de Dios es perfecta. Dios dice: la venganza es mía, yo pagaré. No os venguéis los unos a los otros, porque mía es la venganza. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, vemos cosas maravillosas suceder. Jesús dijo: mas buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios conoce todos los corazones, hermano. Y Dios conocía el corazón de este siervo, el apóstol Pablo, como sentado en una prisión, se desanimó. Y digo esto porque vamos a ver en el verso 11 cómo Dios viene y le dice una palabra a Pablo. Le dice: Pablo, ten ánimo, ten ánimo. Estaba desanimado. Ten ánimo, Pablo, no te rindas. Yo estoy contigo. En esta mañana hay muchos aquí, tal vez, que ya están a punto de tirar la toalla, que dicen: ya no puedo más con esta situación, ya no puedo más con este matrimonio, ya no puedo más con este trabajo y este patrón o mis compañeros de trabajo, ya no puedo más en esta iglesia. Pues déjame decirte que Dios te dice: no te rindas, yo estoy contigo. Y si tú dejas que yo pelee por ti, si tú dejas que yo haga justicia, vas a ver grandes cosas. Si tú quieres que yo pelee por ti, el Señor te dice: vas a ver grandes cosas. Pero si tú quieres pelear en tus propias fuerzas, hacer tu propia voluntad, el Señor es un caballero y dice: está bien, te voy a dejar a ver cuánto puedes tú en tus propias fuerzas. Y es ahí donde llegamos al punto de rendición total, decir: Señor, ya no puedo más. Y Dios nos ve desde arriba, nos ve cerquitas, porque su Espíritu Santo está en nuestros corazones y dice: ahí es donde yo te quería, donde tú puedas decir: Señor, ya no puedo más en mis propias fuerzas. Toma control de esta situación. Saquen sus boletines, hermanos. Vamos a ver el primer punto allí. Buscando la justicia de Dios. Buscando la justicia de Dios. Leamos el verso 1 al 3. Y vamos a ver cómo Pablo se defiende ante el tribunal, ante el sumo sacerdote. ¿Ya están ahí? Hechos capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él estaba diciendo: yo he sido un buen testimonio, no me he echado para atrás, he cumplido todo lo que Dios me ha dicho que tenga que cumplir. Y mire, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Wow, vemos ya que este juicio ya va por mal camino. Imagínense, él dice: yo he sido fiel a mi Dios, y el sumo sacerdote lo manda a golpear en la boca, como diciendo: cállate, tú no tienes derecho a hablar aquí. ¿Y qué hace Pablo?
voltea la otra mejilla. Es un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo y no dice absolutamente nada. Vamos a ver, verso 3. Entonces Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me has mandado golpear. Aquí lo que sucedió es que Pablo les dice a este sumo sacerdote: pared blanqueada. Los judíos se enfocaban mucho en las apariencias. Querían estar blanquitos por fuera, pero Jesús usó estas propias palabras para decirle a los fariseos y saduceos: ustedes son huesos, sepulcros blancos, y por dentro huesos secos y muertos. Y Pablo está usando la misma expresión que Jesús usó, diciendo: tú eres una pared blanca, por fuera te miras muy bonito, pero por dentro estás seco y muerto, y estás, además de eso, quebrantando la ley, porque la ley judía establecía que a un judío no se le podía golpear en la boca, porque un judío para Dios es algo muy especial, ¿sí? Y aquí este sumo sacerdote, y recuerdan cómo Caifás también golpeó a Jesús en la boca y le mandó arrancar la barba, y le taparon los ojos y le dijeron: a ver, profetízanos, Jesús, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Recuerdan esa historia? Ya estamos cerca de Domingo de Ramos, donde celebramos la muerte, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y vamos a estar viendo eso en detalles, más detalles. Pero aquí vemos cómo Pablo no volteó la otra mejilla, sino que él justamente se defendió. Y mira lo que dice el verso 4. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. ¿Y qué responde Pablo? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué dice Pablo que él no sabía que Ananías era el sumo sacerdote? Por varias razones. Y una de ellas es que Pablo estaba en viajes misioneros y ya habían transcurrido 20 años desde su conversión. 20 años donde él ha estado en un viaje misionero, yendo a predicar las buenas nuevas, y de vez en cuando se reemplazaban, cada 7 años se reemplazaban los sumos sacerdotes. Pero en este caso, otros dicen que Pablo estaba malo de la vista y no podía ver, y no distinguía que él era el sumo sacerdote. Otros dicen: pues Pablo ciertamente era un ser humano como tú y yo. Imagínate si alguien te golpea en la boca, ¿cómo vas a responder? Dios te bendiga, oh Dios es bueno. ¿Así vas a responder? Muchos dicen: oh, si yo soy un siervo de Dios y yo estoy trabajando en carpintería, los que trabajan en construcción, ¿verdad? Y de repente se me va el martillo y ¡pam! ¿Sí? Como ser humano, ¿cuál es tu reacción? ¡Auch! ¿Verdad? Y yo he oído que a muchos se les salen un colorado o algo. Somos seres humanos, no, aunque no debe que ser así, ¿verdad que no? No debe que ser así, pero somos seres humanos y fallamos, pero gracias a Dios por su misericordia, amén. Pablo aquí, muchos dicen que estaba en la carne, otros dicen que aquí lo que había sucedido era, habían dos sumos sacerdotes. El sumo sacerdote que Dios había escogido
para ser sumo sacerdote de los judíos. Y Ananías, no era escogido por Dios, sino era escogido para ser espía de los romanos. Y había sido puesto por el gobierno romano para espiar a los judíos. Y por esta razón Pablo se defiende y dice: tú eres un hipócrita. ¿Sí? Vamos a ver en esta mañana como en Éxodo 22, 28, Dios nos dice que nos sujetemos a las leyes y que obedezcamos aún a los que no creemos que están haciendo justo juicio delante de nosotros. Al estar allí en esta corte esta semana pasada, yo pude ver que el que se estaba defendiendo, un hombre de habla hispana, dominicano, sentía en su mirada y en sus ojos, se podía ver cómo él decía: yo estoy aquí injustamente. Pero no por esa causa iba a faltarle el respeto al juez que estaba delante de él. No por eso iba a faltarle el respeto al abogado que lo estaba acusando, sino que se iba a sujetar y iba a esperar el resultado del jurado, de sus 12 compañeros de la comunidad, que dieran justo juicio a él. Y veamos lo que dice Éxodo 22, 28, dice: no injuriaréis a los jueces, ni maldeciréis al príncipe de tu pueblo. Eclesiastés capítulo 10, verso 20 dice: del rey. La palabra de Dios dice que todo rey ha sido establecido ¿por quién? Por Dios. Y sujetarte a los reyes y a los príncipes y a la autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra. Nuestro deber no es criticar al presidente Obama, no es criticar al presidente de la República de México, ya iba a decir Felipe Calderón, pero no es, ¿verdad? Peña Nieto. Nuestro deber es orar por ellos, que Dios tenga misericordia de ellos y que se arrepientan y vengan a los caminos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan cuando el rey Saúl, el primer rey de la nación judía, Dios le había dado una orden, y en vez de obedecer esa orden, hizo lo que a él se le antojó? ¿Recuerdan la historia? Y por no obedecer a lo que Dios le había dicho, Dios dijo al profeta Samuel: ve y unge al próximo rey. Y Samuel oró y lloró y dijo: Señor, ¿por qué? Y Dios le dijo a Samuel: no llores por él, porque él me ha desobedecido. Él no me ha obedecido. Él ha pensado que ha traído sacrificio delante de mí, pero en realidad yo no demando sacrificio. Yo lo que demando es obediencia. Y Dios hizo a un lado al rey Saúl. Y cuando la vida de este joven David, por el orgullo de este rey Saúl, que él quería quedarse en la posición del rey, no quería ceder a la voluntad de Dios, persiguió y le hizo la vida imposible al rey David, a este joven que aún no había tomado posición. Mantenga su mano ahí, ponga su hojita en Hechos y vaya conmigo a 1 Samuel 24 y veamos cómo Dios siempre está en control de todo. 1 Samuel capítulo 24, versos 3 al 7. En esta ocasión, el rey David estaba escondido en una cueva. Y de repente llegó el rey Saúl y se acostó dentro de esa cueva.
Y los compañeros del rey David, del joven David, le dijeron: mira, ha llegado la hora en el cual tú puedes vengarte del rey injusto que te está haciendo la vida imposible. Solamente nosotros te apoyamos, nosotros vamos contigo y te defendemos, David. Solamente quítale la vida y tú vas a ser el próximo rey de Israel. Pero miren estos pasajes, ¿cuál es la respuesta de este joven David? Primera de Samuel, capítulo 24, verso 3 al 7 dice: y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. O sea, hablando del rey Saúl, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así respondió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva, siguió su camino. Qué tremendo es esto. El joven David se dio cuenta, se turbó en su corazón y dijo: qué cosa yo iba a cometer un grave error. Y aún así, por haber cortado el borde del manto del rey Saúl, se conmovió, se arrepintió y dijo: estaba a punto de cometer una tragedia, porque no era tiempo. Y en veces así nos adelantamos y pensamos que sabemos cuál es la voluntad de Dios, cuando Dios dice: espera, no es tiempo. ¿No creen ustedes que Dios tenía el poder y la autoridad para eliminar al rey Saúl, para que no le hiciera la vida imposible al rey David o al joven David? ¿No creen que Dios podía darle un ataque al corazón, o que otros de sus enemigos vinieran y lo mataran, o que simplemente en su sueño quedase así? ¿No creen que Dios tenía el poder para hacer eso? ¿Están conmigo? Dios tiene el poder. Pero yo me pregunto, ¿por qué Dios permitió que el rey Saúl siguiera reinando y haciéndole la vida imposible a este joven David? Y el Señor me hablaba y me mostraba, ¿sabes? Yo estaba formando a mi rey David. Todo lo que le estaba sucediendo tenía un propósito. Las pruebas, las dificultades que vienen a nuestras vidas forman carácter en nuestras vidas. Nos ayudan a estar más fuertes. Y Dios podía, en el Antiguo Testamento había reyes que a la edad de 8 años comenzaban a reinar. Dicen muchos que el rey David tenía 15 años, 17 años aproximadamente. Ya podía entrar como a ser el próximo rey de Israel, pero Dios no lo permitió así, sino que Dios tenía un plan para su vida. Lo estaba formando, lo estaba haciendo fuerte. Y dicen, podemos pensar: qué malo es Dios. Pero al retroceder nuestras vidas y viendo que tú y yo somos piedras vivas, y la piedra perfecta, la piedra angular es Cristo. Y dice que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, que estamos siendo formados para la nueva Jerusalén. Pero por lo tanto Dios nos está puliendo piedra con piedra,
Hay personas que tú dices, esa persona no me cae bien, esa persona me hace la vida imposible, ¿y por qué, Señor, mejor no te lo llevas? No, nadie dice así, ¿verdad? Ojalá que no. Yo he escuchado pastores decir, Señor, llévatelo, Señor, o llévalo a otra iglesia para que le dé otro dolor de cabeza a alguien, a otro pastor. Ese no es mi sentir, hermano, ¿verdad? Mi sentir es, Señor, trata con esta persona, que se arrepienta, que venga a conocer que está equivocado y que te sirva con devoción, que se una a este llamado que tú tienes para el pueblo unido. Vamos a continuar, hermanos. Aquí, regresando a Hechos capítulo 23, no solamente Pablo está ante este sumo sacerdote injusto, Ananías, sino que ahora en el verso 6 está delante de los saduceos y fariseos, el jurado, se puede decir, se conformaba del jurado. Y mira lo que dice el verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, ¿qué cosa? Se me juzga. Verso 7, mire lo que dice. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre ¿quiénes? Los fariseos y saduceos, el jurado. Y la asamblea se dividió, o sea, el jurado se dividió. Mistrial, se puede decir, un juicio, el juicio se anuló. Vemos aquí, en estos versos, hermanos, que todos estos fariseos y saduceos tenían que estar de acuerdo. Y si no estaban de acuerdo, vemos que cuando Pablo dijo esto, se produjo disensión entre ellos, se dividieron. ¿Por qué causa? Lo estaban juzgando por la esperanza de la resurrección. Y vean lo que dice el verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Bien, estamos a punto de celebrar la resurrección de Cristo. Y este es el enfoque. Ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, los fariseos sí creen en la resurrección, sí creen en los ángeles, sí creen en los espíritus. Los saduceos no. Qué tremendo es esto. Pablo quería que quedara bien claro que ahí él no se estaba defendiendo, que él no quería salir justificado por sí mismo, sino que lo más importante de todo era la resurrección de entre los muertos de Jesucristo. Y porque Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar un día. Gloria a Dios, amén. Veamos el resultado de esto. En los versos 10 y 9 nos dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallemos en este hombre, en Pablo, ni si un espíritu, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no que, dígalo todos juntos, no resistamos a Dios. A ver, no los oí. No resistamos a Dios. Muchas veces Dios nos muestra vez tras vez, a través de su palabra, a través de la predicación de siervos de Dios. Y muchas veces no hacemos caso a esa palabra. Resistimos. Y más bien, Dios nos habla a través de su Santo Espíritu. Si tú tienes una relación personal con Dios, tenlo por seguro que allí en tu casa donde tú estás, los lunes, los martes, Dios te puede hablar. Y cuando tú vienes a la iglesia con una perspectiva, con un deseo de que Dios, Señor, háblame, Dios te va a hablar, Dios te va a revelar cosas, pero está allá en ti, en si vas a ser obediente o te vas a resistir a la voluntad de Dios.
Sigue diciendo el verso 10. Y habiendo gran disensión, ¿sí?, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, por los fariseos y saduceos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vamos a ver el segundo punto aquí en esta mañana, hermanos. Y es ahí donde Dios me ministró a mí personalmente. Me habló a mí personalmente, y yo sé que Dios va a hablar a muchos de ustedes hoy en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Palabras de ánimo a un discípulo triste. ¿Te encuentras triste en esta mañana? Esta semana que pasó, ¿te has encontrado triste por la situación, tal vez económica, de salud, matrimonial? ¿Te has encontrado como: Señor, mira, yo te estoy sirviendo, estoy orando por mi esposo, por mi esposa, por mi economía, por mi salud, y no veo nada? Señor, ya no puedo más. Y es allí donde Pablo, en medio de esta fortaleza, rodeado de soldados, decía: Señor, ¿qué está pasando? Tú me trajiste a Jerusalén para hablar tu palabra. ¿Y qué está pasando? Y miren lo que Dios me llama la atención. Y lo leí en varias traducciones, y en inglés me encanta más como dice. El verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. En inglés dice: el Señor se le paró allí donde él estaba. Se le presentó y se paró junto de él y le dijo estas palabras: ten ánimo. Pablo le habló personalmente: ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Marco. Ten ánimo, Juanito. Ten ánimo, Josefina. Ten ánimo. Pon tu nombre ahí. Ten ánimo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques de mí en Roma. El jueves pasado, en la reunión de varones, un hermano vino a mí y me dijo: pastor, llevé sus predicaciones, sus CDs a Guatemala y las repartí a todo el mundo allá que yo conozco en Guatemala. Y una de esas predicaciones que usted predicó en ese CD, especialmente una, me impactaron tanto que yo le hice copias y repartí y mandé por allá. Y cuando él me dijo eso, yo dije: wow. En veces como pastor, les soy honesto, veo que hay disensiones entre hermanos, hay pleitos, hay inconformidad. Y digo: Señor, ¿qué está pasando? Señor, somos un cuerpo que nos tenemos que amar, que tenemos que ver, no ver nuestras indiferencias, ponerlas aparte, porque no estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos, sino estamos aquí para agradarte a ti. Pero siguen estas cosas en tu iglesia, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me dice: Moisés, ten ánimo, no te rindas, no tires la toalla, porque yo, así como estás dando testimonio de mí en San Jacinto, en Geme, mi palabra a través de tus labios está yendo hasta Guatemala. Y el Señor me confortó y me habló, y dije: wow, Señor, gloria sea tu nombre, Señor, porque tú nunca llegas tarde. Tú siempre llegas en el momento preciso, donde ya estamos por tirar la toalla o desanimados, y es ahí donde tú nos vuelves a dar ánimo. Me voy a atrever a dar el testimonio de mi hermana Miriam. ¿Me lo permite, hermana? Este canto que concluimos, hermanos, yo no sabía que mi hermana Miriam lo iba a tocar o cantar. Y me llena de alegría y de gozo verla a ella aquí parada, cantando y alabando a Dios. Porque ella estaba en un punto donde me contó: pastor, yo ya no quiero cantar.
pastor, ya estoy lista para no servirle más a Dios. Y cuando fue a visitar a unos primos familiares de ella, la invitaron a que cantaran así desaprevenidamente. Fue cuando perdió a su esposo. Se adelantó nuestro hermano Moy, está en la presencia de Dios. Y ese canto que dijo, que ella cantó, Dios está en control. Solamente alaba. Dios va abriendo puertas. Cuando todo está callado y no ves nada, es cuando Dios más está obrando. Y es donde más tienes que adorar a Dios. Y es donde ella tomó y dijo ese compromiso con Dios: Señor, yo te voy a servir en medio de mi angustia, en medio de mi aflicción, en medio de mis crisis. Y es ahí, hermanos, donde Dios viene y nos reafirma o nos renueva y nos dice: ten ánimo, yo estoy contigo. Jesús nos recuerda: regocíjate, regocíjate. ¿Cómo me voy a regocijar si mi ser querido se ha ido? ¿Cómo me voy a regocijar si mi matrimonio está por los suelos? ¿Cómo me voy a regocijar si no tengo para pagar la renta? ¿Cómo me voy a regocijar si los médicos me han dicho que ya no hay solución a mi problema? Miren lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué tremendo es esto. Conocí a un siervo de Dios en San Diego que compuso un canto con este solo verso de Isaías: aunque pases por las aguas, no te ahogarás, ni aunque pases por el fuego, no te quemarás. Ahí mismo en Isaías 43:19, me encanta lo que dice el profeta: pronto saldrá la luz. Estás en medio de la oscuridad y no ves la luz al final del túnel. Dios hoy te dice: pronto va a salir la luz. Dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahí cuando estás derramando tus lágrimas, Dios va a derramar sus ríos, fuentes de agua viva. Me encanta, no sé por qué los de proyecciones pusieron un corazón con aguas como una fuente. Me encanta esa foto porque eso es lo que Dios quiere, su Espíritu Santo brotando en nuestros corazones. Agua viva. En la hora más difícil, las primeras palabras de Jesús a muchas personas aquí en el ministerio que Jesús estuvo aquí en la tierra. Con el paralítico que no podía caminar, Jesús le dijo: ten ánimo, hijo mío, regocíjate. A la mujer con el flujo de la sangre, el Señor le dijo: hija mía, ten ánimo, no te desanimes. A los discípulos que estaban en la barca y ya estaban a punto de perder la vida, el Señor viene caminando a la medianoche, la hora más oscura, y le dice: tengan ánimo, yo estoy con vosotros. En el aposento alto donde estaban tristes porque Jesús les dijo: me tengo que ir, pero no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Y ellos estaban tristes en la última cena del Señor. Jesús les dijo: tengan ánimo, regocíjense. ¿Por qué es, hermanos, que en la hora más difícil, en la hora más oscura, el Señor una y otra vez nos vuelve a repetir: ten ánimo? Porque al paralítico le dijo: ten ánimo, porque vas a caminar. A la mujer con el flujo de sangre: mujer, ten ánimo, porque tu fe en mí te ha sanado. A los discípulos a la medianoche les dijo: tengan ánimo, porque no van a morir esta noche. Y a los discípulos en el aposento alto les dijo: aunque yo me tenga que morir en unos cuantos días, este sacrificio que yo voy a hacer en la cruz del Calvario es necesario para que ustedes también, como yo voy a resucitar en el tercer día, ustedes también resuciten con poder.
Dios nos reafirma, hermano, una y otra vez. Ten ánimo, yo estoy contigo en medio del problema. Dios nos restaura, así como me has dado testimonio en Jerusalén. Dios espera esa última hora, esa hora más oscura para manifestar su poder. Cuando Marta y María estaban llorando porque su hermano Lázaro había muerto y ya era el cuarto día y Jesús no se había presentado. Y por fin Jesús viene. Y Marta y María, las dos le dicen: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús les dice: no te he dicho que si creyeres, veréis la gloria de Dios. Me encanta lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu quiere decir bienaventurados los que reconocen que están en bancarrota espiritual, que ya han tratado en sus propias fuerzas y nada les sale bien, y que reconocen: el Señor, estoy en las últimas, Señor, ya no puedo más. Y es allí donde Dios te mira y te dice: ahí es donde yo quiero. Pablo, cuando dijo: Señor, 3 veces te he rogado que me quites este aguijón de mi carne que me atormenta de día y de noche, Jesús le dijo: bástate mi gracia, porque cuando eres débil, di fuerte soy. Porque el Señor quiere, hermanos, que lleguemos al punto de depender totalmente de Él. Que no dependamos en nuestras propias fuerzas, que no dependamos en la cartera, en mi trabajo y decir: yo soy fuerte, yo me puedo ganar la vida y nadie me va a parar y yo voy a hacer lo que voy a hacer porque a mí se me antoja. Y yo voy a predicar porque a mí Dios me ha escogido. Y no, Señor, a tu tiempo yo voy a obedecer. Señor, a tu tiempo me voy a sujetar y voy a ser obediente a lo que tú quieres hacer en mi vida. Y es ahí donde Dios te puede usar grandemente. Es ahí donde dice Dios: ya has aprendido a depender en mí. Ya has aprendido a depender en mi gracia, no a depender en tus propias fuerzas. Y por último, Dios nos reenfoca. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. El poder y el amor de Dios, hermanos, obra en nuestras vidas si solamente dejamos morir al yo, dejamos morir a nuestro ego de querer hacer las cosas a nuestra manera y de decir: Señor, voy a tomar un tiempo, no para ganarme puntos, porque he aprendido que tú ya hiciste todo en la cruz por mí. Pero lo que voy a hacer es voy a tomar un tiempo de ayuno y oración. Me voy a apartar y voy a buscar tu rostro sinceramente, Señor, y voy a depender de ti. Y es ahí donde tú vas a manifestar, vas a sentir la presencia de Dios y vas a ver el poder de Dios, el amor de Dios obrando en tu vida. Cuando mueras tú a tu carne y digas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo, lo vivo por el amor de Cristo. ¿Recuerdan la historia de Eliseo? Ya me pasé de tiempo. Ya le corto, ¿verdad, hermanos? ¿Recuerdan la historia de Elías cuando había tenido una gran victoria? Había destruido a los profetas de Baal, pero oyó la voz de una mujer que lo venía a perseguir, Jezabel. ¿Y qué fue a hacer Elías? Se fue y se escondió en una cueva. Y allí lamentándose, diciendo: Señor, yo soy el último profeta y todos vienen y me quieren matar, Señor. ¿Qué le dice Dios? Levántate, Elías. No eres el único. Yo tengo más siervos míos sirviéndome. Tú no eres el único. Levántate y predica y sal y profetiza y di las cosas que yo te he dicho. Tal vez tú te quieres esconder de Dios, como Jonás. Y ya es el tiempo en el cual tú tienes que hablar. Pero
está rehusando obedecer a la voz de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es el poder ver el amor de Dios, el poder de Dios obrando en ese momento, hablando a tu vida, reenfocándote, dándote ánimo. Y por último, veamos el plan de Dios. No alcanzamos a leer hasta el 35, ya me pasé de tiempo, pero vamos a leer el verso 12 y nos brincamos al 35. Dice: viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo: no comeremos ni beberemos hasta que hubiésemos dado muerte a Pablo. Qué tremendo. Aquí estos hombres, 40 de ellos, hicieron un voto de que simplemente lo que le iban a hacer es mandar llamar a Pablo. Y en ese plan, en ese complot, 40 de ellos juraron ante todos ellos que de esos 40, uno de ellos le iba a poder dar cuchillazo, quitarle la vida. Y miren lo que pasa, para resumir la historia. Dice aquí que el sobrino de Pablo oyó y fue y le dio noticia a Pablo de lo que iba a suceder. Y Pablo fue y llamó al tribuno y le dijo: esto es lo que están tramando. Y el tribuno, siendo un hombre justo, miren lo que dice el verso 35. El verso 23. Y llamó a dos centuriones, mandó que preparasen la hora tercera de la noche, 200 soldados, 60 jinetes, 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. Aquí lo que sucedió, hermanos, es que este tribuno o jefe del ejército romano mandó a 470 hombres preparados, soldados, a ponerle protección a Pablo para que pudiese llegar a Roma. Si usted no cree que este es el poder de Dios, hermano, no sé dónde está. Esto es el poder de Dios obrando en la vida de Pablo. Y me encanta lo que dijo San Agustín. Dijo lo siguiente: confía el pasado a la misericordia de Dios, el presente al amor de Dios y el futuro a la providencia de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos que reconocer. El pasado quedó atrás y Dios ha sido misericordioso con nosotros. El presente, Dios tiene amor y cuidado de nosotros y Él derrama su amor para contigo y conmigo. Y el futuro, la providencia de Dios. Miren esta historia, hermanos. Como Pablo, ni un presidente, ni un rey, ni el papa tiene tantos soldados a su disposición. Dios soberanamente en su providencia, no fue una coincidencia, sino una diosidencia. Fue la providencia de Dios que Él estableció para que nada le sucediera a Pablo. Me encanta lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. Cuando tus caminos y mis caminos le son agradables a Jehová, hace que tus enemigos estén en paz. Sigue adelante. Sigue adelante, no te rindas, hijo mío, dice el Señor. Quiero terminar leyendo en Gálatas capítulo 4, verso 4, para que todos entendamos el llamado de Dios en esta mañana. Voy a pedirle a los de la alabanza que pasen y mientras ellos pasan, miran estas palabras.
Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué hermoso es eso, hermano. Éramos enemigos de Dios, éramos descarriados, cada cual se fue por su propio camino, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos alcanzó y nos adoptó y nos hizo hijos suyos. Hermano Juan y hermana Cecilia adoptaron a Kimberly como su propia hija. Y qué hermoso es eso, que el amor que ellos tienen para sus demás hijos, o quieren compartir de igual manera con Kimberly. Aunque padre o madre te abandone, con todo eso Jehová te recogerá. Y qué hermoso cuando tú puedes decir: todo el mundo me ha abandonado, pero Dios jamás me abandonará. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Diga conmigo: Abba Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijos. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Padre, te damos gloria y honra a ti, Padre. Gracias por habernos adoptado. Gracias por llamarnos a ser parte de tu familia. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esa esperanza de la resurrección de entre los muertos. Gracias, Señor, porque un día no muy lejano, Señor, tú vas a tocar esa trompeta, Señor, y vamos a oír tu voz diciendo a cada uno, llamándonos a tu presencia: Moisés, Miriam, Darwin, todos los redimidos con tu sangre preciosa, vengan a mi presencia. Y Padre, gracias por esa esperanza que tenemos en ti. Gracias porque solamente tú nos das esa esperanza de vida eterna. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos y ser obediente y esperar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en medio de la tribulación, en medio de la situación más difícil, más cruel, podamos decir: Dios está obrando. Solamente espera y ve la maravilla de Dios. Póngase de pie, vamos a cantar ese canto.